¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos También, bienvenidos a una nueva arrancamos. emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues bueno, en un día que sabemos perfectamente el mundo del deporte en general se ve conmocionado por el fallecimiento de uno de los futbolistas, si no es que el más para algunos más grandes de la historia, pero bueno, también como hay una frase que dice, el show debe continuar. Vamos a estar hablando hoy con uno de los reconocidos de esta tercera generación de voces del deporte mexicano. Él es una de las voces más calificadas en lo que se refiere al análisis de boxeo. Él nació en Argentina, pero pues desde hace ya muchos años, siendo pues como decimos de repente por aquí, más mexicano que el Chile, y bueno, pues sin duda alguna un gran escritor de box y que también por supuesto pues nos dará para hablar un poco del tema que hoy por supuesto ha sacudido al mundo del deporte. Pues con muchísimo gusto te saludo, Eduardo Lamazón, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, te saludo con mucho afecto, respeto el trabajo que ustedes hacen, de tal manera que el beneplácito que te manifiesto por este contacto es sincero y estoy puesto para hablar contigo. El saludo también, por supuesto, para la gente que nos acompaña. Oye, Eduardo, pues antes, obviamente, de comenzar con lo que es tu trayectoria, con lo que ha sido, pues, este camino, ¿no? Mucha gente quizá no sabe que tú antes de ser cronista, comentarista, periodista deportivo, trabajaste muchos años en el Consejo Mundial de Boxeo, con una historia además muy interesante que ya nos platicarás de cómo fue que te comunicaste con este organismo. Hoy, simplemente por no dejar pasar, pues el tema Diego Armando Maradona, para ti, nacido en Argentina, obviamente con mucha familia que es de allá, y como un periodista que finalmente, pues un periodista más allá de su especialidad, pues siempre existe esta cultura general que te obliga a saber quién es quién en cada área. Pues ¿qué impacto tiene lo que ha ocurrido hoy en el mundo del deporte con la pérdida de Diego Armando Maradona? Mira, Maradona es un muchacho que un día nació, después se subió a un cohete espacial y en el cohete espacial se fue a la vida. Su vida ha sido al límite durante muchísimos años. Entonces, lo que pasó hoy pudo haber sucedido hace 10 años o hace 20 años por sus excesos en la vida privada. No le estoy reclamando nada, mucho menos en este día, simplemente estoy reflexionando que a veces es difícil para los exitosos manejar el éxito. Vivimos en un mundo en que mucha gente sufre por no tener todo lo que a Maradona le sobraba y sin embargo él tampoco pudo ser feliz. Yo creo que su vida era un infierno con tantos problemas que tuvo siempre a su alrededor, formando parte de su existencia. Creo que disfrutó mucho menos de lo que podría haber disfrutado en este mundo. Y bueno, tuvo esa peculiaridad de pertenecer al pequeño mundo de los inmortales. ¿Sigues por ahí, Eduardo? Sí, sí, yo te escucho Perfecto. perfectamente Perfecto. bien. Eh, Pues sí, la verdad es que triste la pérdida para el mundo, como dices tú, pertenece a ese grupo de los inmortales, que pues de hecho ya a partir de ahora será considerado pues como uno de esos inmortales en su deporte, así como en el box, que ya estaremos hablando de eso, pues lo es un Mohamed Ali, a lo mejor un Rocky Marciano, como en el básquetbol es un Kobe Bryant, y lo será llegado su momento Michael Jordan, pues bueno, lo es ahora Diego Armando Maradona en el mundo del fútbol. Cambiando de tema y obviamente atendiendo lo que es este frente a frente, donde pues eres reconocido en esta generación como uno de los grandes maestros de la crónica deportiva, de la crónica y del periodismo deportivo, con más de 40 años de trayectoria.
pues nos platicabas, cuando tuvimos la oportunidad de platicar previamente, que tu llegada a México se da porque le escribiste cartas en su momento a don José Sulaimán, Sí. pues con este entusiasmo que tenías de participar y de volverte parte del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, sí, bueno, yo era un jovencito, muy, muy jovencito que quería dejar el pueblo y trascender. Siente uno cuando tiene 16 o 17 años que el mundo le queda chico y en ese sentido me sentía yo tentado a probar suerte más cerca de donde estaba la acción. Entonces, en mi breve carrera periodística en Argentina, porque fui un periodista niño, eh, era muy jovencito todavía cuando me vine a México, pero en aquellos años, pues entre otras cosas, entre otras actividades, le escribía yo a mucha gente. Y me encontré en Sulaimán un hombre que no solo estaba en el deporte que a mí me interesaba, sino que tenía la buena costumbre de contestarle a todas las personas que le escribían, hacía un espacio en la jornada y llamaba a su secretaria y dictaba respuestas para 10, 20, 100 cartas probablemente. Entonces me contestaba y le llamó la atención a Sulaimán que yo era un muchacho muy joven y que le cuestionaba cosas del reglamento, las preguntas que le hacía, las propuestas que le hacía. Y en esa llamada de atención, pues pasó mucho tiempo y unas cuantas cartas. Y un día me invitó a una convención que había en Brasil porque quería conocerme, quería probarme un poco. Y terminando esa convención, antes de despedirnos, me dijo, Eduardo, un día lo voy a invitar a trabajar conmigo a México. Y bueno, después, tiempo después se produjo la oportunidad, se abrió un hueco en la estructura del Consejo Mundial de Boxeo y Sulaimán me llamó. No habíamos dejado de cartearnos, que era como se comunicaba la gente en ese tiempo. Y yo di un paso que transformó mi vida y le tengo muchísimo agradecimiento, respeto y cariño a la memoria de don José Sulaimán, que me ayudó tanto, que fue un buen jefe y un buen amigo. Algo que tal vez tampoco mucha gente sabe es que seguramente en ese inter entre que tuviste el primer contacto con José Sulaimán hasta que pudiste venir a trabajar con él a México, pues tú seguiste tu trayectoria formándote como periodista y también nos llegaste a platicar que te tocó pues cubrir un deporte obviamente muy popular en tu país, lo cual no sería raro que tuvieras que cubrir, pero que bueno, hoy evidentemente todo el mundo te identifica con el box. ¿Alguna vez te tocó hacer, pues estar como reportero en un partido de fútbol? Claro, es que la Argentina es mucho de fútbol. Entonces yo empecé en una radio, en una estación de radio, cuando tenía yo 16 o 17 años, a narrar boxeo. Y la radio como empresa necesitaba un narrador de fútbol número dos, digamos, porque el número uno, pues era alguien muy famoso y consagrado en eso, pero no quería invertir en otra persona externa para incorporarla a las transmisiones de fútbol, que eran muchas. Yo estaba en Santa Fe y los equipos santafesinos, Unión y Colón, el campeonato era miércoles y domingo, y el miércoles, si Unión jugaba en Buenos Aires y Colón en Santa Fe, el fin de semana era lo contrario, entonces había muchas transmisiones que hacer. Y entonces me pusieron a narrar fútbol y lo hice durante 3 años o una cosa así, fueron muchos partidos. No me disgustaba hacerlo, pero pues no era mi esencia, lo mío era el boxeo, entonces yo estaba siempre pensando que un día me iba a acomodar en el boxeo para hacer boxeo solamente, que fue lo que sucedió tiempo antes de que yo emigrara para México. En el tema del boxeo, ¿qué diferencia hay históricamente y no sé si actualmente siga existiendo esa diferencia
entre la pasión que pueda sentir el argentino por el pugilismo a la que se siente aquí en México, que naturalmente, pues durante muchos años considerado, yo creo que eso no ha cambiado, el segundo, tercer deporte más popular de este país. Argentina es un país boxístico también, no como México, porque pues, como México no hay, es decir, aquí lo tenemos muy enraizado y además la presencia del Consejo Mundial de Boxeo tantos años en México ha hecho que México tenga una cantidad de campeones que difícilmente otro país que no sea Estados Unidos puede soñar. Pero Argentina ha tenido casi 40 campeones mundiales, creo que son 38. Ha tenido buenos campeones y en aquellos tiempos cuando yo era un muchachito, cuando yo empezaba en la carrera, pues existió Carlos Monzón, que esto se mueve por ídolos, y entonces Monzón fue una figura tan descollante que levantó el interés del boxeo para siempre. Eso dura, el efecto Monzón dura todavía y han pasado 40 años. Cuando tú estás en una función de box, vemos que algo que es muy tuyo al momento de presentar a alguno de los dos boxeadores o a los dos, dar este tipo de datos históricos como que, por ejemplo, si tiene 30 años uno de los boxeadores, buscar algún acontecimiento histórico como que, por decir algo, a los 30 años Napoleón estaba invadiendo un territorio. O que se consagró tal músico, etcétera. Esta iniciativa tuya de pues darle este toque histórico, como aportarle cultura a la gente que está viendo, ¿cómo es que nace el de repente pues enriquecer la transmisión con ese tipo de datos de a tal edad y más en un deporte como el box, donde pues el boxeador busca encumbrarse, busca consagrarse, busca ponerse en la cima del mundo si es una pelea de campeonato mundial, pues estos comparativos con personajes icónicos de la historia? Pues mira, a la gente hay que darle cultura y datos y cosas interesantes, aunque haya que hacerle trampa. Porque yo estoy seguro, mira lo que te voy a decir, que esa gente que está ahí detrás de la pantalla, cuando nosotros estamos narrando, toda esa gente le dices, vamos a ver una pelea de boxeo y están encantados, pero si le dices, vamos a escuchar una clase de historia, no les interesaría tanto. Entonces, bueno, no es una clase de historia lo que yo doy, simplemente en lugar de que todo sea baladí, poner algunas cositas que puedan llamar la atención para saber más, para querer curiosear cosas, para recordarle a la gente que hay mundo y que hay vida más allá del boxeo. Creo que así tiene que ser. Pero esto de dar los datos y de decir poesías, que también lo he hecho, lo hago mucho menos que antes, porque no me dejan. Fíjate que es curioso. Me tratan muy bien en la televisión, en TV Azteca, solo tengo agradecimiento. Pero esto es mercadotecnia. Han descubierto que el rating sube en el momento en que hay golpes y que el rating baja en el momento que no hay golpes. Entonces, si el boxeador se tarda 4 minutos caminando desde el camerino hasta el ring, se cae el rating. Y como la televisión está, bueno, cada uno hace el trabajo que le toca, pero los ejecutivos de ventas están mirando ese tipo de cosas, dicen, pues vamos a los golpes, lo demás hay que podarlo, hay que recortarlo mucho, porque nosotros lo que queremos ir el martes con el patrocinador y decirle, mira el rating tan sabroso que pude hacer el sábado con mi transmisión de boxeo. Entonces a mí me gustaría hacer un poquito más ese tipo de cosas. Creo que la poesía es la forma más refinada que tiene el hombre para expresarse verbalmente. A mí me gusta mucho y muchas veces me da motivo el boxeo para hacer comparaciones, pero yo quisiera, voy a tratar, prometo que voy a tratar de colarme un poquito más con versos, con cosas pues que ayudan a alimentar el cerebro, ¿no? Y que la verdad, pues digo, a título personal y seguramente mucha gente que esté viendo esto, pues nos encanta ese aporte que haces tú en las transmisiones. Precisamente hablando de las transmisiones, en este año 2020, que pues ha sido un año
desafiante, un año sui generis en muchos aspectos por el tema de la pandemia. Pues de repente te toca a ti y a tus compañeros ahí en Azteca enfrentarse a este nuevo reto de ya no viajes a Las Vegas o al interior de la República, como puede ser Guadalajara, como puede ser León, como puede ser, no sé, Cancún, sino que ahora ahí, literal, pues con este eslogan de que es la casa del boxeo, pues montaron su casa del boxeo ahí y ya han tenido peleas, funciones de campeonato ahí en las instalaciones de Televisión Azteca. Eh, ¿Cuál es la sensación, no? De repente, pues estás a lo mejor en tu oficina, en tu camerino ahí en Azteca, y pues nada más caminas, ¿qué serán? 20, 30 pasos y ya estás sentado en tu palco para una transmisión ahí en tu lugar de trabajo, y ya sin este factor a lo mejor a veces de subirte un avión, de viajar, de familiarizarte con una ciudad, de un país distinto. Y sin público, además, que pues el público es el ingrediente esencial del deporte, cualquier deporte que sea. ¿Cómo ha sido adaptar de esta nueva dinámica en las transmisiones de box? Mira, todo, nos adaptamos a esto ahora, pero han sido tantos años y tantas experiencias que finalmente sabemos lo que es viajar a Japón a narrar una pelea y hay que estar 10 días entre que uno va, viene, pierde por los usos horarios, se queda allá tratando de informar a la gente sobre la pelea. Nos hemos adaptado a todos. Yo te confieso que a mis 60 y pico de años, 64 que tengo menos ganas de viajar que a los 30. Eso es natural en el ser humano. Pero yo estoy muy comprometido con mi tarea profesional, de tal manera que si hay que subirse a un avión, no pienso en que es más cómodo quedarse en casa mirando la tele. Pienso que el compromiso profesional está en hacer todo lo que se pueda, lo mejor que se pueda. Entonces eso me motiva para tomar aviones y para viajar a donde sea necesario viajar para mantener si se me permite decirlo, el liderazgo que hemos tenido con las transmisiones de boxeo a lo largo de una década. Regresando un poquito, cuando finalmente se cristaliza tu llegada a México, ¿venías con maleta y boleto de regreso o venías ya con la idea de quedarte tantos años en nuestro país? No, venía para quedarme, pero un tiempo impreciso, es decir, voy a quedarme, pero toda la vida no sé, no lo podía contestar. Inclusive tenía yo 4, 5, 6 años viviendo en México y no sabía yo si me iba a quedar para siempre, porque pues además dependía de una serie de cuestiones laborales, pero Sulaimán se quedó muchos años en el consejo y yo me quedé con él, de manera que las cosas se fueron dando. Y después llegó un momento en que ya era más de aquí que de allá. Es decir, el amor por el lugar donde uno nació es para siempre, pero el lugar que uno eligió también provoca una sensación de cariño, de amor, de entrega incondicional, que es lo que yo siento por México, que es irreemplazable. Se puede convivir perfectamente teniendo dos patrias y yo tengo las dos, mi Argentina querida y mi México querido. Eh, ¿Qué trabajo hacías cuando inicias en el Consejo Mundial de Boxeo, y qué tablas te dio eso para finalmente hoy poder ser un analista y describir y darle a la gente, vaya, una panorámica de lo que pasa en una pelea de box, de lo que pasa en el entorno del box, de lo que hay en la mente de un pugilista? Mira, me preguntas la tarea cuando yo llegué. Yo llegué el 10 de agosto del 79. Llovía, últimas horas de la tarde, y la única persona que yo conocía en México era Sulaimán, y Sulaimán no estaba en México. Estaba en Los Ángeles en una cuestión médica que le iba a tomar unos cuantos días. Entonces enviaron por mí a un chofer al aeropuerto que me recogió y me llevó a un hotel en la zona rosa, porque pues ahí tenía que vivir hasta que encontrara otro lugar para vivir. Y me dio las llaves del Consejo Mundial que estaba a 2 cuadras. Yo fui a la mañana siguiente al Consejo Mundial,
desconecté todos los teléfonos y estuve 4 días revisando desde el primero hasta el último papel. Y me puse a chambear, porque yo no sé cómo transmitir esto, pero yo era como si lo hubiera aprendido en la universidad. Es decir, el boxeo era tanto lo mío que yo sentía que todo lo podía y lo tenía que hacer. Ahorita regresará Sulaimán, pensaba yo, pero ya voy a tener una serie de cosas encaminadas. Con ese arrojo, esa falta de respeto de los jóvenes, yo tenía 23 años y creía que al boxeo lo iba a componer yo, cosa que no sucedió, por supuesto, pero me sentía yo exactamente en el lugar del mundo donde yo había querido estar, de manera que fue muy emocionante y empecé una aventura que duró 24 años y que fue una recompensa enorme para mi cariño y mi esfuerzo por el boxeo. Saludamos a Toño PH, que se reporta, nos manda saludos y te pregunta, Eduardo, ¿cómo es esa iniciativa de que las peleas de box ahora sean con número non en rounds? Es decir, que ya no sean peleas a 12 o a 10 asaltos, sino de que ahora sean a 11, a 9, etcétera. Pues varias cosas. Primero, es una idea mía, no es una iniciativa que pueda yo presentar en ninguna ventanilla de ningún lado, porque pues no hay quien me la reciba. Nadie me ha hecho caso, pero yo creo que se haría un bien al boxeo haciendo peleas a números de round impares, porque peleas de 12 rounds no hay tanto problema porque es un largo camino que se recorre y pasan muchas cosas en 12 rounds. Pero una pelea de 4 rounds, la mitad de las peleas terminan empatadas, porque en una pelea pareja es bastante posible o bastante frecuente que un boxeador gane 2 rounds y el otro gane 2 rounds. Pasa algo no muy diferente en las de 6 rounds. Entonces yo digo, caramba, el sábado pasado narramos una pelea, una batalla campal entre dos que se pegaron hasta con la cubeta durante 4 o 6 rounds. Entonces, lo digno era que tuviera un ganador la pelea. La pelea fue empate. Pero si la pelea en lugar de ser a 6 rounds hubiera sido a 5 o a 7, teníamos un ganador que yo creo que es lo que corresponde cuando se ha peleado tanto. Curiosamente, los organismos que controlan el boxeo invitan a los jueces a que no den rounds empatados. Está bien, hay que tratar de establecer un ganador, si es posible. El empate tiene que ser muy excepcional, pero quieren que no haya rounds empatados y promueven que haya peleas empatadas. Entonces, verdaderamente yo eso no lo entiendo. Y por eso digo, para mí, rounds, peleas con rounds impares. Ha habido, digo, pocas en la historia, pero ha habido en muchas ocasiones. Digo, pocas peleas, en unas cuantas ocasiones se pueden rescatar que ha habido a 7 rounds, a 9 rounds, a 11 rounds. Entonces, digo, para que la gente entienda, lo que tú propondrías sería que quizás salvo quitando una pelea de campeonato mundial, que esas generalmente siempre van o van a 12 rounds, que haya las demás peleas vayan a 11, a 9, a 7, o sea, que sean nones, para evitar que de repente en el tema de las tarjetas esto termine en empate y haya un ganador la mayoría de las veces. Exactamente. Lo de 12 rounds, como ya dije, no tiene mayor problema y no quiero yo faltarle el respeto a la memoria de don José Soleimán, que consiguió la reducción de 15 a 12 en un esfuerzo tremendo en su momento. Las otras sí, rounds impares es lo que a mí me gustaría y no puedo comprender sinceramente cómo no uno entre tantos presidentes de comisiones de box en la República o en otro lugar, no diga, vamos a intentarlo, por lo menos, vamos a ver qué pasa, porque no, ni siquiera hay que escribir un reglamento para eso. Lo que dicen los reglamentos, en términos generales, es que las peleas son a un mínimo de 4 y a un máximo de 12. Y ahora justo que hablas de este aporte que José Sulaimán le deja al mundo del box, la reducción, ¿no? De peleas de 15 a 12 rounds. Vaya, para los que hemos visto las peleas de Rocky, las primeras, no recuerdo si 3, 4 peleas, pues ahí todavía tocaba esto de que las peleas Rocky siempre se iba a decisión o se iba hasta el último round y el último round era el round 15.
basándonos en esas películas, que evidentemente es la ficción, pues eran auténticas carnicerías. En la vida real, las peleas de campeonato mundial pactadas a 15 rounds eran parecidas a esta ficción que nos presentó Sylvester Stallone, o pasaba mucho como ahora que son de 12, que las peleas terminaban mucho antes de llegar al 15º asalto. No, era más o menos lo mismo que ahora que son de 12, entre 15 y 12. Yo en la ejecución de la pelea no encuentro mucha diferencia. Es una cuestión de seguridad, después que se estudió por recursos médicos y investigativos, que para la salud del boxeador era muy peligroso el cansancio que se había acumulado para el round 12, generalmente, y estirar hasta el round 15, 9 minutos más de pelea. Ya hablaste del legado de Monzón para el boxeo en Argentina. Ahora en el legado de lo que tiene que ver con el boxeo mexicano, pues generalmente todo el mundo pone siempre a Julio César Chávez, y quizá en ese sentido tu opinión no sea distinta. Además del gran campeón Julio César Chávez, para ti, ¿cuál sería el top 3 o top 5 de grandes campeones mexicanos? Caramba, es que los tengo publicados. Yo publiqué un libro de la historia del boxeo y ahí está la lista, pero no sé si me voy a acordar con exactitud. Número 1, yo tengo a Chávez. Número 2, a Olivares. Número 3, a Baby Arismendi. Número 4, a Juan Manuel Márquez. Número 5, no estoy seguro, pero por ahí vienen Salvador Sánchez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Miguel Canto, y no sé si me escapa alguno, esperaría que no. Por ahí van los 10 primeros. Ahora que mencionas a Salvador Sánchez, hay siempre esta teoría de los románticos de la época. Salvador Sánchez pues muere fatalmente en un accidente. Cuando Julio César Chávez comenzaba su ascenso, y Salvador Sánchez estaba quizá en el mejor momento de su carrera. Muchos escritores de box los he escuchado mencionar que si Salvador Sánchez no hubiera fallecido, seguramente algún día hubiéramos visto un combate de él contra Julio César Chávez. ¿Tú consideras que esto se hubiera podido dar? ¿Y qué tipo de combate crees que hubiéramos visto entre estos dos grandes campeones del boxeo mexicano? Sí, mira. Chávez, Salvador Sánchez muere en 82, en agosto de 1982. 2 años después, Julio César Chávez llega a disputar por primera vez el título mundial el 13 de septiembre del 84. Entonces, en el 82, Salvador Sánchez tenía 9 defensas cuando muere del título pluma, y estaba ya no pudiendo dar el peso, planeando pasar a superpluma. Todo indica que si no hubiesen ocurrido cosas extrañas en el camino, bueno, pues ocurrieron, se hubieran encontrado Chávez y Salvador Sánchez indiscutiblemente. Aquel Sánchez de 1984, que no llegó a vivir, pero que de haber vivido, sólido, experimentado, un campeón con tanta experiencia en peleas de campeonato mundial, hubiera sido terriblemente difícil para Chávez. Quizá le ganaba Sánchez. Pero boxeador por boxeador, Chávez es mejor que Sánchez. Cuando menos es mi opinión. Y cuando me hacen amigos esta pregunta, como ahora me la haces tú, querido Paco, yo siento que estoy diciendo cosas feas de alguien que es un héroe como Salvador Sánchez, y no quisiera que se interprete así, porque yo soy el primer admirador de Salvador Sánchez, que tenía todas las virtudes del mundo, pero boxeador por boxeador, kilo por kilo, Chávez era más. Entonces, presumiblemente yo tengo que decir que entre los dos ganaba Chávez. Ahora, en el boxeo, como en otros deportes, no siempre gana el mejor. Digo, cualquier cosa podía pasar, pero Chávez salía adelante. Nos vuelve a preguntar Toño PH, ¿qué opinión tienes sobre el regreso de Mike Tyson? Lo de Mike Tyson es una exhibición, cuando menos así está presentado, aunque
tuvo una muy buena respuesta Roy Jones el otro día cuando le preguntaron qué pensaba de que su vida al ring no era una pelea, era nada más una exhibición, y dijo, ¿tú crees que subir con Tyson, con guantes y sin careta, a un ring de boxeo es una exhibición? Dice, me puede matar. Entonces, eso es cierto. Las exhibiciones son un teatro del boxeo, es decir, es una recreación. Normalmente ha habido muchas exhibiciones en la historia del boxeo, siempre hay exhibiciones, pero no hay ninguna que llame la atención como esta que vamos a tener esta semana, por la popularidad de Tyson. Tyson es un fenómeno de popularidad solo comparable en el siglo XX con dos peleadores, Jack Dempsey y Muhammad Ali. Después, el que sigue de esos dos es Tyson, el que más ha movido gente a ver sus peleas a lo largo de muchos años. Tiene 15 años de retirado. Antes de retirarse perdió con dos desconocidos las últimas dos peleas que hizo. Y la gente está esperando esta pelea como si fuera a ser la más importante en la carrera de Tyson. Ni siquiera es pelea porque no se anota en el récord, van a pelear en rounds de 2 minutos. Pero es Tyson. Yo también tengo ganas de verlo y caminaría 20 kilómetros si tuviera que caminarlo para ver la pelea. Entonces, el mundo entero está esperando esto porque está... Mira, Roy Jones es mejor que Tyson, mejor boxeador y tiene mejor récord. Ha hecho una carrera más brillante que la de Mike Tyson, pero no tiene ninguna capacidad de seducción, no lo conoce nadie. Es decir, tú dices Roy Jones y pues, ¿quién es Roy Jones? Y dices Tyson y hasta las abuelitas lo conocen, porque todo el mundo ha oído hablar de Tyson. Entonces, esto está sucediendo por la popularidad de Mike Tyson, un tipo capaz de mover a los pueblos, de mover a las masas, de mover al mundo. Oye, interesante lo que comentas del tema de las exhibiciones, porque de repente, ahora que en la oferta que hay para los aficionados a los deportes de contacto, combates y demás, con este apogeo que ha tenido en los últimos años el asunto de la UFC, está también el tema de la lucha libre, que bueno, es muy distinto el espectáculo, vaya, aunque en esencia uno pensaría es lo mismo, tiene un toque distinto lo que es la lucha libre en México a lo que es la lucha libre en Estados Unidos. De repente se piensa que este tema de exhibiciones, de haber visto a Chávez pelear contra el Travieso Arce, esto que va a hacer ahora Mike Tyson, responde a falta de nuevos ídolos, a falta de nuevos grandes boxeadores, y que por eso hay que buscar este tipo de exhibiciones como para que el aficionado se reconecte y recobre el gusto por el boxeo. ¿Tiene algo de lógica esto o es simplemente una coincidencia? Y como bien has comentado, las exhibiciones existen y han existido y probablemente van a seguir existiendo dentro del boxeo. Tiene algo de lógica lo que estás diciendo, quizás no sea toda la verdad, pero por ejemplo en los pesos completos, que es una bandera del boxeo, en 20 años no han logrado sacar un campeón que valga la pena. Después de Holmes, Tyson y Lennox Lewis, se acabaron los pesos completos que toda la vida fueron el alma de este deporte. Entonces, sí faltan algunas figuras grandes a nivel mundial. Pero muchachos, particularmente en México hay una cantidad enorme de figuras de enorme futuro que están saliendo, cada sábado aparece uno, da miedo de tanto material de inventario que tenemos. Creo que hay mucho material boxístico. Ahora, una cosa puede ser un muchacho que pueda dar una muy buena pelea el sábado, pero que ese muchacho pueda hacer que lo mire en medio planeta, como en una pelea del Canelo, pues eso es otra historia que no tiene nada que ver con que sea muy bueno o tanto como el Canelo o menos que el Canelo. Los tipos populares son tipos que tienen ángel o que tienen, ¿cómo se llame? Esta capacidad de seducción. Son los tipos que el mundo sigue. Pacquiao, Chávez en su momento, Mike Tyson y así. Hubo un Larry Hall, por ejemplo, que para mí es el quinto peso completo de la historia. Un tipo extraordinario y no tuvo popularidad. La gente no lo seguía. ¿Por qué? Pues quién sabe. Hizo peleas extraordinarias, le ganó a todos, durante 12 años fue imbatido e imbatible. Y a Larry Holmes no lo siguió nadie. Pero apareció un Muhammad Ali
y el planeta entero iba detrás de sus declaraciones. Cualquier cosa que decía, por tonta que fuera, aparecía en las páginas más importantes de los periódicos de cualquier parte. Hablando de boxeadores mexicanos y hablando de esto que comentas, de tener ángel, de tener este carisma, bueno, hoy no sé si a tu juicio el mejor boxeador, pero por lo menos sí el más mediático y seguramente el que más gana por cada vez que se sube a un cuadrilátero es Saúl Canelo Álvarez. ¿Tú qué crees que le hace falta a él? Para tener, no sé si es decir, este carisma, el respeto o el prestigio que de repente muchos de los críticos del box añoran, que seguramente sí lo tenía un Julio César Chávez, como este carácter aguerrido, combativo, que tal vez no sea el estilo del Canelo y que no termina por eso de enamorar y más bien genera detractores. ¿Crees que le falta algo a él para ayudarse en ese sentido? ¿O crees que estamos ante un boxeador que, como en su momento fue tal vez Floyd Mayweather, nos tenemos que acostumbrar a que este es el estilo del Canelo y así va a ser el Canelo hasta el día que decida colgar los guantes? Mira, Paco, yo hoy te contesto que al Canelo no le falta nada. Me pasé años diciendo que al Canelo le faltaba una guerra, le faltaba una gota de sangre, que se le abriera una pequeña herida, alguna cosa que emocionara desde lo salvaje, desde lo primitivo al ser humano. Pero ya me convencí de que el Canelo tiene un estilo que probablemente nunca veremos esa guerra. Es tiempista, mide, juega con el score, lleva un ritmo de pelea muy sobrio. Entonces no lo vamos a ver como un Margarito sangrando de los dos ojos en una pelea salvaje con Manny Pacquiao. No lo vamos a ver del Canelo, y ya ahora me di vuelta y estoy pidiéndole a esa poca gente que queda todavía, a los que llaman los odiadores del Canelo, decirles, pues ya dense cuenta de que el Canelo es diferente y tiene derecho a hacerlo. Cada uno tiene su estilo, no hay dos boxeadores iguales. Me parece que tiene mucho mérito el Canelo. No creo que sea el mejor boxeador hoy, ese debe ser el Gallo Estrada. Pero otra vez, el Gallo Estrada es un tipo con una ínfima capacidad de convocatoria comparada con la convocatoria del Canelo. Siguiendo con el Canelo, esta noticia que fue, pues sin duda una tendencia hace un par de semanas cuando se anuncia pues el divorcio, por así decirlo, entre Canelo y Golden Boy Promotions. Esta separación, desde tu perspectiva, ¿beneficia al Canelo, lo perjudica? ¿Gana más él o gana más Golden Boy? ¿O los dos salen perdiendo con esta separación? En realidad el tiempo nos va a decir si esto benefició a Canelo. Yo creo que sí. Pero hay algo elemental. Hacía mucho tiempo que no se llevaban bien. Se veía en todas partes cómo dos socios, dos amigos, dos que tienen negocios de multimillones están en el mismo cuarto y no se hablan. Veníamos viendo que esto iba a pasar desde hace mucho tiempo. En ese sentido creo que es saludable. Perdió un poco de tiempo el Canelo. El boxeador, sobre todo cuando está en su momento prime, no debe perder tiempo. Los días son valiosísimos para alguien al que se le acaba el recorrido en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. 10 más no puede estar boxeando en el nivel que está. Entonces, como esto tiene plazo de vencimiento, el Canelo perdió un poco de tiempo, y qué bueno que no fue tanto tiempo, qué bueno que no fue más. Yo pienso que si hacen las cosas bien y han mostrado de que están tratando de hacer las cosas bien, esto debe ser beneficioso. Cuando menos ya no va a haber el mal sabor de una relación viciada, que tiene muchas fricciones, como la que tenía con De La Hoya, y el Canelo es libre para trabajar. Ahora, cómo se contrate, cuánto gane, si más o menos que antes, pues eso lo sabremos con el tiempo, porque los boxeadores mucho del dinero no hablan. De todos los combates que te ha tocado presenciar, ya sea trabajando para el consejo, ya sea como aficionado o trabajando en la transmisión, ¿cuál o cuáles son los que recuerdas y te emociona más lo que te tocó ver esa noche? Pues yo digo que el combate que más me impresionó a mí, el que viví con más intensidad, fue la victoria de Roberto Durán sobre Sugar Ray Leonard en Montreal en 1980.
Fue una cosa muy especial para mí, porque además soy muy simpatizante de Durán. Para mí Durán es el espectáculo boxístico más grande que yo he visto sobre un ring. Esa es una cuestión de gusto personal. Entonces, que Durán haya ganado con esa condición de héroe, una pelea que no podía ganar ni aunque Dios quisiera, a mí me llenó por mucho tiempo. Me llenó de satisfacción por mucho tiempo. ¿Cómo nace esta, frase, que más que frase, pues es, digo, es un concepto, es la tarjeta de Don Lama Lama Lamita? Bueno, porque cuando se va Faitelson de TV Azteca, se les crea un hueco ahí, entonces fue cuando pensaron en llamarme a mí, pero desde que me llamaron hasta que yo empecé a trabajar, pasaron 6 meses en los que yo dije que no, yo no quería ya volver al boxeo. No sé por qué, pero no. Estaba yo en muchas cosas, negocios, empresas, cosas mías, soy muy movido, muy inquieto. Y, y de ninguna manera esperaba esa invitación. Entonces tardé mucho en empezar a trabajar 6 meses después. ¿Y por qué decíamos esto? ¿Cómo surge este tema de Sí, la el combate tarjeta? de la tarjeta. Entonces, cuando yo empecé en pláticas con Pablo Latapí y Carlos Aguilar para hacer las transmisiones, dijimos, pues vamos a hacer, pero tenemos que hacer algo diferente. Ni podemos narrar como Andere y Alarcón porque eran muy buenos, pero esos eran ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Hay que encontrar una manera de narrar, hay que encontrar una manera de hacer las transmisiones. El boxeo es serio, pero no tiene por qué ser aburrido. Tenemos que narrar en serio y divertirnos, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, buscando cómo llegar a armar una transmisión que nos dejara satisfechos, a mí se me ocurrió lo de la tarjeta. Dije ahí, pues, en HBO lo hace Lederman, que es amigo, puede funcionar. Algunos dicen que yo hago lo que critico, porque yo critico que el Consejo Mundial en algunas de sus peleas den el resultado parcial en el cuarto y en el octavo asalto. Y yo sostengo que hago lo contrario. Yo fomento la polémica. Con la tarjeta no hay indiferentes. Ya lo hemos medido, no hay indiferentes. Está el que dice, mira, yo tenía razón, Don Lama la dio como yo, y el compadre que está tomando una cerveza al lado de él le dice, ese Lama no sabe nada de boxeo, por eso es que la dio como tú la viste. Y así funciona la tarjeta, creando una expectativa, una polémica enorme que aumenta el gusto de la gente, la atracción de la pelea. Desde ese análisis que tú ves algo en una pelea round por round y vas diciendo, das tu tarjeta y dices 10 puntos para Márquez, 9 puntos para Pacquiao, etcétera. ¿Alguna vez te gustaría o te llamó la atención ser juez de peleas de box? Pues sí, pero no podía hacerlo porque estaba yo en el Consejo Mundial y yo nombraba a los jueces en muchas ocasiones. Entonces, no podía ser juez yo. Y estando en Azteca, pues lo tengo que hacer para una comunidad mucho mayor que es la que está viendo por televisión. Entonces es como si lo hiciera, pero de ninguna manera mis tarjetas son oficiales, así que ¿qué otra cosa podría yo responderte? Acabas de mencionar hace unos minutos a dos grandes cronistas del boxeo como don Antonio Andere, como Jorge Sonia Alarcón, ambos ya reconocidos como voces del deporte mexicano en la primera generación, la generación de 2018. ¿Qué representa para ti que en esta tercera generación que, bueno, no se va a reconocer en este 2020 por lo que nos ha alterado los planes a todos, que es el tema de la pandemia? Que bueno, tus colegas, los miembros del Consejo Consultivo, hayan decidido reconocer tu trayectoria, que además, pues como lo mencionas, tú
vaya, tu país, Argentina, tu país donde naciste, pero tu país donde decidiste vivir, aquí México, el que pues tus colegas te hayan reconocido y pues que te vean ya como uno de ellos, no solamente en la profesión, sino como un mexicano más, el hecho de que se te haga este reconocimiento y saber que pues algún día en la Fonoteca Nacional, donde está esta exposición permanente de voces del deporte mexicano, las nuevas generaciones que quieran dedicarse, que admiren el cronismo deportivo, vayan y escuchen tu voz como la de uno de los grandes cronistas, periodistas del deporte, junto a la de personajes como los que acabo de mencionar, don Antonio Andere, Jorge Sonia Alarcón, y otros grandes personajes de otros deportes, como puede ser un Mago Septién o como un Paco Malgesto. El hecho de estar ahí, ¿qué sentimiento te deja? Mira, es el homenaje más importante que yo he recibido en mi vida. Lo valoro inmensamente. Lo que decías de haber nacido afuera acrecienta la importancia que en lo personal le doy al haber recibido el premio en una tierra que no es la tierra en que nací. Sin embargo, no me gustaría dejar pasar la oportunidad diciéndote que nunca, 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 nunca me sentí yo un extranjero en México. Si algún día me hacen un desprecio por haber nacido en otra parte, será la primera vez, porque este es un país de gente que recibe al extranjero, supongo que al buen extranjero con los brazos abiertos, y nunca me ha hecho sentir mal como me hubiera sentido si me han dicho de que yo aquí no pertenecía. Entonces, volviendo a lo del premio, lo valoro desde lo más profundo de mi corazón, y me compromete a seguir los años que me queden tratando de ser un profesional digno y hacer lo que me toca hacer lo mejor posible. Entrando en una dinámica un poco diferente en esta entrevista, te pregunto, ¿platillo favorito de México? El problema que tengo con la comida es que me gusta todo. ¿Eh? Entonces, platillo preferido de México, no sé, ves que si me hubieras dado una semana para pensarlo, te contestaba la verdad, pero digamos, ¿qué caramba te diré? Las, las gorditas de Doña Tota de San Luis Potosí. Eh, ¿Música favorita? Yo soy del tango y de la música mexicana, tanto bolero como ranchero, y mi ídolo total es José Alfredo Jiménez. ¿Lugar favorito para hacer un viaje ahora que termine la pandemia? No, yo no quiero viajar. Mira, viajé tanto en mi vida que si veo un avión en una revista me pongo a llorar. Ya tengo pocas ganas de viajar, pero a ver, algún lugar bonito que me guste para no ser descortés. Me gustaría conocer Islandia. Tengo mucha curiosidad, aunque no espero grandes emociones. Pero Islandia me ha llamado la atención y nunca pude ir. A Australia, te voy a decir un lugar para pasear. Es Sydney, que es lo único que conozco de Australia. Me parece una ciudad fascinante. Si tienes la oportunidad de estar en una transmisión de box y compartirla con personajes como puede ser un Antonio Andere, un Jorge Sonia Alarcón o algún cronista de box con el que no te ha tocado trabajar, ¿quiénes te gustaría de compañeros para esa transmisión? Yo trabajé con Andere, con Sonia Alarcón, con el doctor Morales, y que me falte, no sé, trabajé con los de ESPN, los actuales. Eh, Qué pregunta tan difícil, porque trabajé con todos. Entonces, ¿quién me falta? No sé. Hay un joven que se llama, joven de mi edad, que se llama José Luis Camarillo del Esto. Él ha participado en algunas transmisiones como invitado, en realidad lo suyo es la pluma, pero es un periodista extraordinario, fuera de serie. Después del box, ¿cuál es tu deporte favorito? El tenis. El tenis lo busco, lo sigo, no lo podría yo comentar,
porque no lo conozco con esa profundidad, pero me gusta mucho verlo. Y el fútbol lo veo cuando son partidos importantes. Soy cliente del fútbol cada 4 años. Es decir, que soy un muy mal cliente del fútbol, no tienen por qué quererme. Pero los partidos grandes y las finales y los partidos de la selección no me los pierdo. Libro, ya sea de box o de alguna otra temática, que puede ser tuyo, puede ser de otro autor que te gustaría recomendarle a la gente y por qué. Bueno, de box, el libro clásico de Bud Schulberg, que se llama Más dura será la caída, lo ha publicado Plaza y Janés en español, que en España quizás se consiga porque se publicó en España y han pasado muchos años desde que salió, así que yo no sé si se consigue, pero debería porque es un libro que han mencionado todos los que escribieron de boxeo. Eso en cuanto a boxeo. Y fuera del boxeo, no sé, para los jovencitos, el Erial de Constancio Vigil, el uruguayo Constancio C. Vigil, el Erial a mí me ha formado mucho en la vida. Creo que no es para gente grande y caprichosa como nosotros, que ya tenemos ideas formadas y estamos poco dispuestos a modificarlas, pero para un joven es un tesoro, una recomendación de cómo vivir como persona decente. En cuanto a películas, películas que estén basadas en box, para ti, ¿cuál es la mejor? Tal vez Requiem por un Heavyweight con Anthony Quinn y Alguien allá arriba me quiere, que es la vida de Rocky Graciano. Somebody Up There Like Me. Es una joya, una maravilla. Y El Campeón también es un poco romántica y sencilla, pero a mí me gusta mucho El Campeón, la de John Boy, porque hay dos versiones. Este año tú eres reconocido en la categoría de grandes maestros de la crónica deportiva. Tus otros compañeros reconocidos en esta generación, don Enrique Kerlegan, cronista especializado sobre todo en béisbol, Alberto Fabris, cronista de muchos años especializado en fútbol, y el caso de Jorge Berry, que bueno, de repente la gente nos cuestiona que por qué él, quizá no recuerdan que él fue de los... Empezó, claro. Muchos años estuvo en fútbol americano. Entendiendo que los tres están especializados en un arte distinto al tuyo, con alguno de ellos, alguna anécdota, algún recuerdo ahora sí que de tus compañeros de clase, de grupo, de grandes maestros en esta tercera generación de voces del deporte mexicano. Con Jorge Berry es con el que yo he tenido contacto de los compañeros y tengo una estupenda relación, me cae muy bien Jorge, somos buenos amigos, es lo que te podría decir. No sé si anécdota porque tampoco hemos andado por el mismo camino tanto tiempo, pero cada vez que nos encontramos es un gusto para mí y yo espero que también para él. Tenemos otra pregunta de Toño PH, que no sé si le está redactando bien. Dice, ¿cómo ves un combate entre La Cintura y Jackie Nava? No sé si es apodo de una boxeadora la Cintura o se nos... La Cintura, querrá decir Mariana. La Barbie Juárez. Barbie Juárez, La Cintura, no estará mal tomado. Ah, lo escribió él. No sé quién es La Cintura, sinceramente no sé. En este tema, por ejemplo, del boxeo femenil, ¿qué tanto está creciendo, qué tanto está ganando gusto en el aficionado al boxeo en general con respecto al boxeo, pues bueno, al boxeo clásico, pues que fue siempre el boxeo varonil? El boxeo femenino en las últimas 2, 3 décadas ha tenido la desgracia de no gustar mucho en los Estados Unidos. Le han hecho el feo y se necesita conquistar los Estados Unidos para después lanzarse al mundo. En realidad hay 3 países que son México, Argentina y Japón, donde se practica en serio e intensamente y después aparece alguna boxeadora noruega o sueca o finlandesa o australiana, pero en menor medida, fuera de esos 3 países. Esa falta de competitividad
ha hecho que a las mujeres les paguen muy poquito, casi de vergüenza, es mucho menos que lo que le pagan a los hombres, y no sé cómo se está abriendo una puertecita. Últimamente he visto peleas en los Estados Unidos, antes no las veía en ninguna ocasión. Últimamente he visto algunas peleas de mujeres en Estados Unidos y hasta la televisión las sube. Y he visto que los patrocinadores por primera vez aceptan patrocinar peleas de mujeres porque no había patrocinador que quisiera entrarle. Entonces las mujeres decían, nos discriminan, pero es que es una cosa de mercado. Tú como deportista puedes ganar de acuerdo con lo que produces, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, en el caso del boxeo, por ejemplo, esta decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional de permitir que boxeadores que ya son profesionales puedan representar a su país en los Juegos Olímpicos. ¿Tú esta decisión crees que ayuda al deporte? ¿Crees que va a tener eco? Porque sabemos que boxeadores profesionales, uno de ellos, Canelo, pues se han manifestado en torno a que ellos no participarían, no representarían a México en boxeo de Juegos Olímpicos. ¿Tú crees que tiene futuro esta decisión o crees que tendrán que volver a boxeadores amateurs, como se les llama, a los que históricamente participan en Juegos Olímpicos? Que hagan lo que quieran. Esto es una estupidez, es una locura. Ya fueron profesionales a Brasil, lo que ocurre es que fueron profesionales completamente de tercera o cuarta categoría y no pasó nada, ganaron los amateurs. Los Canelo, los Tyson Fury, no van a ir a una competencia amateur donde nadie les va a pagar dinero cuando ellos se suben a una pelea por 30 millones de dólares. Pero ¿a quién se le ocurre que va a perder el tiempo o se va a exponer a una herida o algo que lo deje inhabilitado o lo que sea? Entonces los grandes no van a ir. Y además, ¿cómo enfrentas al Canelo con un muchacho de Colombia, por decir cualquier ejemplo, principiante, solo porque les tocó el sorteo, porque es el mismo peso? Pues el Canelo lo va a matar del primer golpe que le ponga. O sea, no, esto no puede ser. El boxeo amateur y el boxeo profesional han sido dos mundos, son casi dos deportes diferentes. Siempre ha sido así porque uno tiene un objetivo y el profesional tiene otro objetivo, y además lo practican atletas de distintas características. Entonces, estamos perdiendo el tiempo analizando una cosa que no va a funcionar. No va a funcionar, estamos en un tiempo en que de malos dirigentes, estamos llenos de incompetentes en el boxeo profesional y parece que en el amateur también. Eduardo, pues la verdad es que ha sido una hora pues con muchas anécdotas de platicar de un deporte, como decía yo, pues que quitas el fútbol, y por supuesto que el boxeo siempre ha estado seguramente en segundo, a lo mucho tercer lugar después del fútbol, en el gusto de los aficionados de este país, tierra de grandes campeones mundiales, y que bueno, a ti te ha tocado pues vivir, palpar este deporte de cerca desde la trinchera de trabajar en el Consejo Mundial de Boxeo y ahora pues en las transmisiones de boxeo ya desde hace muchos años. Pues queremos agradecerte a nombre de Voz del Deporte Mexicano tu presencia, nuevamente felicitarte por el reconocimiento el que eres merecedor y que estarás recibiendo. Esperemos que por ahí del mes de marzo ya este tema de la pandemia pues permita realizar la gala y que tú y tus compañeros de esta tercera generación reciban el reconocimiento como lo merecen. Y pues simplemente desearte el mejor de los éxitos en los proyectos venideros en este cierre de 2020. Otra vez les agradezco profundamente, respeto lo que hacen. Quiero ofrecerles mi amistad y decirles que podemos estar en contacto en el futuro las veces que sea posible. Yo encantado de hacerlo y saludo a la gente que nos acompaña. Perfecto, pues nuevamente te agradezco, Eduardo, y te invito a ti y a toda la gente que nos está viendo a que sigan la próxima semana el frente a frente que vamos a tener. Miércoles 2 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a estar con Estela de la Torre. Estela, analista de muchos años de la gimnasia, también evidentemente fue gimnasta en Juegos Olímpicos representando a México.
y que bueno, pues es reconocida entre la categoría Voces de Siempre, y vamos a estar hablando con ella, que además pues es la mujer, la representante de las cronistas mujeres en esta generación 2020. Entonces nos va a dar mucho gusto estar platicando con ella la próxima semana. No sé, con Estela, ¿la conoces? ¿Alguna anécdota, algún recuerdo con ella, Eduardo? No he tenido el gusto de coincidir, la conozco perfectamente por su proyección en los medios. Me alegro mucho que esté señalada y espero el momento de poder saludarla. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues que nuevamente la próxima semana a las 6 tenemos una cita con el Frente a Frente que tenemos con Estela de la Torre. Esto fue Frente a Frente con Eduardo Lamazón. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, muchas gracias.